Y porque es parte de un régimen narcotraficante sin presidente, donde hay una falta absoluta al presidente de la República. Entonces, ¿qué tiene que hacer la Asamblea Nacional? ¿Qué tenía que hacer desde el primer día de enero de 2016? Número uno, jamás en la vida atender a lo que trataron de hacer esos magistrados express de Diosdado Cabello, nombrados violando todos los procedimientos que establece la Constitución Nacional. El artículo 12 y 3 de la Constitución Nacional te dice cuáles son los requerimientos para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Sí. Bueno, todos esos requerimientos se violaron. Por lo tanto, el Tribunal Supremo de Justicia es ilegítimo y esos magistrados son ilegítimos. Entonces, cuando sacaron una sentencia en enero de 2016, quitando 3 diputados a la Asamblea y eliminando la mayoría calificada, la Asamblea Nacional tenía que desconocer esa sentencia. Igual que desconoció las 2 sentencias en marzo. Sí. Y ahorita el país está encendido con las convocatorias de la Asamblea Nacional y de la Mesa de la Unidad Democrática, porque dice que el Tribunal Supremo cometió un golpe de Estado. Bueno, ese golpe de Estado lo cometió en enero de 2016. Entonces se tiene que desconocer esa sentencia. Entonces, si la Asamblea Nacional tiene la mayoría calificada, tiene que cumplir con su promesa electoral, que es nombrar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Nombrar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia y desconocer al Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo, que en este momento está dictando una sentencia que son un adefesio jurídico y que violan los derechos humanos, esa sentencia. Entonces, tú nombras el Tribunal Supremo de Justicia y una vez que tienes esa plataforma jurídica, inmediatamente la Asamblea Nacional tiene que llenar el vacío de poder del presidente y del vicepresidente. A la Asamblea Nacional le corresponde entonces hacer gobierno. Esa es la obligación de la Asamblea Nacional. Hacer gobierno. El artículo el artículo 233 de la Constitución, que establece las faltas absolutas de la presidencia, como les decía, al haber abandono del cargo y al no haber vicepresidente, hay un vacío jurídico. La Constitución no te dice literalmente que tiene que ser el presidente de la Asamblea Nacional. A diferencia de la Constitución del 61. A diferencia del 61, que sí te lo decía, pero la Constitución del 99, lo que sí te dice, del 2000, lo que sí te dice, es que la falta absoluta del presidente antes de tomar posesión, el que lo sustituye es el presidente de la Asamblea Nacional. Entonces tú puedes hacer una extensión interpretativa de ese artículo y decir, como está este vacío jurídico, vamos a interpretar que efectivamente si en el orden sucesoral, cuando el presidente no ha tomado posesión de su cargo y hay una falta absoluta, le corresponde al presidente de la Asamblea, y como la Constitución de 1961 establecía literalmente que era el presidente de la Asamblea, y como toda la tradición jurídica mundial republicana te dice que en estos casos es el presidente del Congreso el que asume la presidencia, lo lógico sería que la Asamblea Nacional nombrara un gobierno provisional encabezado por el presidente de la Asamblea. Y en todo caso, si no se desea que sea el presidente de la Asamblea por X o por Y, la misma Asamblea Nacional debería tener las atribuciones en un contexto como el que estamos estableciendo, de nombrar a ese presidente. Porque está el vacío constitucional. Y el poder legislativo, ¿quién es? El poder legislativo es la Asamblea Nacional. Entonces correspondería a ellos determinar cómo se va a hacer ese gobierno. Pero por eso sería tan sensato tener previamente a ese Tribunal Supremo de Justicia nombrado legítimamente siguiendo los procedimientos establecidos en la Constitución, de una manera expedita, evidentemente, porque esto se puede hacer muy rápidamente. Y tal como dice el artículo 264 de la Constitución, ahora déjame ponerme claro con los artículos, porque estoy diciendo artículos y a lo mejor el artículo 263, el artículo 264 de la Constitución, cuando te habla precisamente de cuáles son los procedimientos para nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, dice claramente que una vez que se hagan todos los procesos de consulta, etcétera, etcétera, la decisión final la tiene ¿quién? La tiene
la Asamblea Nacional. Entonces, la Asamblea Nacional tiene estas atribuciones. Vamos a resumir un poco la propuesta del doctor Sosa. En resumen, es la Asamblea Nacional el epicentro para una transición política, donde terminaría siendo, por el orden sucesoral que usted ha descrito, el presidente de la Asamblea, en este caso Julio Borges, quien quede como presidente encargado. En estos 20 puntos que usted propone al país, hay una especie de secuencia lógica. Usted parte de que el gobierno es ilegítimo porque obviamente se han producido violaciones al derecho internacional, incluso violaciones que caen en la lesa humanidad, y que en consecuencia, bueno, usted tiene que llamar a desconocer ese gobierno y todo lo demás. Y usted ha planteado acaso, doctor Sosa, bueno, ¿cuál sería esa iniciativa que se adelante? Lo que yo creo que podrían, y de hecho lo que creo que le han argumentado ustedes de la acera al frente, le han dicho, eso suena muy bien en un país donde se juegue por el librito. Pero desde hace rato que en Venezuela no se juega por el librito, y entonces más de uno por allí, incluso creo que hasta un diputado, el diputado Miguel Pizarro, ha dicho que usted lo que está hablando es de una solución mágica, porque eso suena muy bien, pero eso no tiene, digamos, praxis, eso no tiene manera de ejecutarse, de viabilizarse. Entonces, ¿cómo quedamos frente a eso? ¿Cómo hacemos que, póngase usted, la Asamblea tome esta recomendación, desconozca al gobierno, nombre nuevos magistrados, asuma que no hay un gobierno porque no hay presidente, no hay vicepresidente, toma o se juramenta el presidente de la Asamblea como presidente de la República? ¿Cómo se convierte eso en una realidad? Que creo que es la gran pregunta de todo el mundo, porque eso tiene que venir acompañado de un respaldo, me imagino yo, que político, ¿no? Bueno, para empezar, la primera respuesta que uno tendría que darle al diputado Pizarro y a todos los diputados cuando hablan de recetas mágicas y soluciones mágicas, es porque no le decían eso al país cuando estaban en campaña para las parlamentarias, donde decían que eso era precisamente lo que iban a hacer de llegar a la Asamblea Nacional. Entonces, ¿cómo es que ahora les parece una receta mágica y antes no les parecía? Y antes les parecía perfectamente viable, y ahora que el país les dio la Asamblea, entonces les parece una receta mágica. Evidentemente esto no es una decisión que va a tomar exclusivamente la Asamblea Nacional y ya, en frío, porque va a tener muchos obstáculos. El régimen va a hacer todo lo imposible porque esto quede írrito, porque hacerle una trompetilla y decir, bueno, nosotros no vamos a respetar eso que ustedes están haciendo. Pero como es perfectamente legítimo y está enmarcado en la Constitución, toca a los diputados de la Asamblea, una vez que se tenga este gobierno provisional, hacerle una convocatoria al país, al 90% del país, para que reconozca a ese gobierno legítimo, para que en las calles reconozca a ese gobierno legítimo y desconozca al narcoestado, a la narcotiranía. Ese gobierno provisional tiene que nombrar una comisión encabezada por un canciller que se vaya a los principales países del mundo y logre una coalición de jefes de Estado a nivel internacional, con el presidente de los Estados Unidos, con el presidente de los principales países europeos, con buena cantidad de presidentes latinoamericanos, inclusive, bueno, presidentes de todos los continentes, que apoyen y reconozcan públicamente a este gobierno legítimamente constituido. Y otra cosa que tiene que hacer este gobierno provisional es hacerle un llamado a las Fuerzas Armadas, pero ya no como presidente de la Asamblea, como ha hecho Julio Borges, que hace llamados a la libre, pues de repente hace una rueda de prensa y hace un llamado genérico a las Fuerzas Armadas. No, tiene que ser un presidente constitucional, un presidente legítimamente nombrado por la Asamblea Nacional, con el procedimiento que hemos hablado, que haga un llamamiento a las Fuerzas Armadas a reconocer a ese gobierno legítimo. Las Fuerzas Armadas entonces ahí se encontraría con una disyuntiva que no tiene ahorita. Es reconocer al presidente constitucional de la República de Venezuela, nombrado de acuerdo a los procedimientos de la Asamblea, o desconocerlo. Si lo desconocen, bueno, podría ese presidente provisional decir: las Fuerzas Armadas venezolanas están irrespetando la Constitución Nacional, están desconociendo un gobierno legítimamente constituido, y por lo tanto podemos decir que son unas Fuerzas Armadas de ocupación. Unas Fuerzas Armadas de ocupación. Se podría perfectamente establecer cuál es la línea de mando de esas Fuerzas Armadas. En el momento en que esas Fuerzas Armadas están desconociendo al presidente legítimo de Venezuela, se puede demostrar que están obedeciendo órdenes de la dictadura cubana y que son unas fuerzas de ocupación del ejército cubano que está en Venezuela utilizando la bandera venezolana, pero no está respondiendo a las órdenes de un gobierno venezolano, sino de un gobierno extranjero. Entonces este gobierno provisional le va a hacer un llamado a los
militares patriotas venezolanos, que los hay, y los hay en inmensas cantidades, para que desconozcan a esas Fuerzas Armadas de ocupación, para que desconozcan al narcoestado y reconozcan al gobierno legítimo. Y otra cosa entonces que tendría que hacer ese gobierno provisional, por más polémico que suene, pero esto lo hizo Uribe en Colombia para combatir a los narcotraficantes y al ejército de ocupación que tenían estos narcotraficantes en Colombia. Uribe creó una coalición con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Bueno, perfectamente bien, este gobierno provisional podría, junto con los militares venezolanos patriotas que están reconociendo a ese gobierno legítimo, crear una coalición militar con Fuerzas Armadas internacionales, inclusive con la misma OTAN, que se pongan la bandera venezolana, porque no serían un ejército de ocupación, y esto hay que aclararlo, pero de una manera muy específica. Serían unas Fuerzas Armadas, una coalición militar convocada por el gobierno legítimo de Venezuela. No estarían viniendo a nuestro territorio a invadir nuestro territorio. Están viniendo a nuestro territorio en alianza con nuestro gobierno legítimo, en alianza con nuestras Fuerzas Armadas legítimas, que están reconociendo al gobierno legítimo, y entonces esa fuerza militar, con el apoyo de la calle, que está también reconociendo ese gobierno legítimo, con la comunidad internacional, que está reconociendo también a ese gobierno legítimo, le va a tener que decir a este narcoestado: señores, ustedes tienen que entregar el poder. Ahora, doctor Sosa Pura, creo que los puntos están perfectamente claros. Ahora vayamos a la ejecución. Y creo que en pocos minutos tenemos que hacer el corte, pero yo planteo lo siguiente. En efecto, la Asamblea Nacional decide por fin, 2 años después, tomar el toro por los cachos y decide destituir o desconocer ese Tribunal Supremo, porque no tiene que destituirlo. Es desconocerlo. Es desconocerlo porque fue ilegítimamente nombrado en su momento y de forma ilegal y todo lo demás. Exactamente. En tal sentido, tiene que abrir el periodo de postulaciones, sacar a lo que corresponda, etcétera. ¿Dónde sesiona ese tribunal? Punto número 1. Número 2. Decide constituirse un gobierno. Y ese gobierno, si vamos por lo que usted nos ha dicho, la doctrina internacional, lo normalmente aceptado en este tipo de casos, a Julio Borges termina siendo el presidente, Julio Borges nombra un vicepresidente y constituye un gobierno. Bueno, al día siguiente, viendo lo que yo he visto y lo que hemos visto todos en estos 70 días, estos delincuentes uniformados que le han disparado a muchachos por la cabeza y por el pecho con bombas lacrimógenas no tendrán empacho alguno en sacar la ametralladora y disparar a ese gobierno provisional y borrar del mapa todo el que se aparezca a hacer lo que en efecto es necesario hacer, lo que usted ha dicho, desmontar el narcoestado. Podríamos pensar entonces que en esto que se ha convertido en Venezuela, que yo lo he visto lamentablemente como lo que se hubiese convertido Colombia si Pablo Escobar hubiese continuado en la política en su momento. Podemos nosotros pensar que con una solución legal, con una solución política, podemos acabar con un régimen criminal. Vamos a ir al corte comercial y al regreso entramos con eso. Ya venimos con el doctor Juan Carlos Sosa Pura. Claro que sí. La pregunta que habíamos dado al aire, bueno, esa Fuerza Armada, de la cual yo sinceramente no acepto o no veo una reserva moral como la ven otros, yo respeto al que la vea, pero yo lo que veo en esa Fuerza Armada es a una baja oficialidad que usa las alcabalas como trampa cazamoscas como modus vivendi a través de la corrupción contra los ciudadanos, y veo a unos en la calle disparando y unos generales metidos en los negocios que todos sabemos dónde están. Entonces, está bien. ¿Es plausible pensar que se puede materializar esta propuesta con esas Fuerzas Armadas metidas de frente en el delito? Daniel, las Fuerzas Armadas que no se plieguen a este gobierno legítimo tendrán que ser confrontadas por la coalición militar internacional que se tiene que armar. O sea, el presidente Álvaro Uribe, que ha sido quizás el mejor presidente que ha tenido la historia de Colombia, una de las razones por las que es un gran presidente es porque decidió no darle ninguna tregua a los ejércitos de liberación, como se llaman ellos mismos, que hay en Colombia, y que tienen décadas sometiendo a la población al terrorismo. Entonces Uribe dijo, bueno, con nuestro ejército no tenemos suficientes armas para confrontarlo, y creó una coalición militar, el Plan Colombia, y a través del Plan Colombia, con el ejército de los Estados Unidos, logró frenar, pero prácticamente reducirlo a cero, los embates del narcotráfico y de estos ejércitos de liberación, entre comillas,
durante el tiempo que duró su presidencia. Los mantuvo realmente a raya, confrontándolos. Y eso no fue un acto de venta de patria por parte de Uribe. No fue, oye, que poco nacionalista Uribe, que le dio los problemas de los colombianos a los americanos. No, simplemente el señor Uribe se dio cuenta que esto eran unas fuerzas de ocupación, que los muchachitos de 17 años colombianos no iban a combatir con unos palitos y unas piedras en las calles de Colombia, sino que había que hacer un combate militar, había que enfrentarlos militarmente. Entonces, ¿cómo se combaten a estos delincuentes uniformados que tú mencionas? Que evidentemente hay un porcentaje inmenso de ellos que tienen esas características. Bueno, con fuerzas militares, no hay otra, es que no hay otra. Es decir, aquí cuando los políticos hablan de elecciones y de seguir sometiendo al país a unas marchas infinitas, yo lo que quiero preguntarles es, bueno, ¿y ustedes al final, la salida final, cuál va a ser? ¿Ustedes de verdad ven a Maduro sometiéndose a unas elecciones libres y democráticas y entregando el poder por esa vía? Nadie en su justa razón puede ver ese escenario. Pero el mismo escenario, la misma pregunta podría hacerse, ¿usted ve a Nicolás Maduro entregando el poder mansamente porque la Asamblea Nacional lo destituye? Hay que obligarlo. Por eso lo que yo estoy planteando es que hay que obligarlo. Por eso es que se habla del Estado paralelo. Pero no es un Estado paralelo, es un Estado legítimo a través de un gobierno que está legítimamente nombrado y constituido, y unos delincuentes que se dicen gobierno, que son estos señores. Entonces, estos señores en un principio no van a tener ninguna pretensión de soltar el poder, pero ahí es donde hay que obligarlos. Y entonces este gobierno provisional obviamente que tiene que tomar las medidas certeras, asertivas, con el liderazgo y la mano dura que hay que hacer, porque si no, a ver, si seguimos politiqueando y con proclamas bonitas, vamos a darle una rosa al policía, vamos a darle una rosa al malhechor que nos está asesinando a nuestros muchachos, vamos a tener paciencia, vamos a resolver esto, haciendo la política del corazón en los barrios de Venezuela, y poco a poco entonces vamos a sacar las mayorías, como decía hoy uno de ellos en una rueda de prensa. El gobernador de Miranda decía, bueno, señores, ahorita en las marchas, en las protestas en Venezuela han salido más o menos 6 millones de personas. Bueno, ahora hay que esperar que tengamos unos 18 millones de personas en las calles para ver entonces qué va a hacer esta gente. Palabras literales de hoy del gobernador de Miranda. Es decir, él pretende que el país espere, un país sin medicinas, un país sin comida, un país azotado por la delincuencia, un país literalmente paralizado, hundido en la más profunda de las miserias y depresiones. Entonces hay que seguir esperando indefinidamente que 18 millones de personas salgan a las calles, para entonces ahí sí, cuando hace como 10 años nos decía, no tenemos que nos hace 10 años, en el año 2012, bueno, ya hace 5 años, decía, bueno, ahorita todavía no estamos 50-50, 50-50, hay que esperar a que seamos una mayoría más contundente. Bueno, ahorita todas las encuestas y además el sentir nacional nos indica que por lo menos un 85, un 90% del país quiere salir de estos delincuentes. En diciembre, 6 de diciembre de 2015, casi 15 millones de venezolanos votaron y eligieron una Asamblea Nacional para que actuara, para que fuera la voz del pueblo, para que representara con sus decisiones al pueblo. Entonces ya esa mayoría se manifestó de una manera hermosísima y contundente, de todas las formas posibles. Muchachitos de 16, 15 y 17 años están entregando el pecho porque dicen, yo prefiero morir antes de seguir viviendo en un país así. Es decir, ya se acabó el tiempo. Entonces, no podemos seguir politiqueando y no podemos seguir neciando y buscándole las 5 patas al gato. No, es que la Constitución no dice exactamente que tiene que ser así, porque la Constitución dice, no puede ser, la Constitución dice exactamente esto o no dice exactamente lo otro. Esto es un tema jurídico, pero es un tema esencialmente humano, y al ser esencialmente humano es un tema evidentemente político que puede utilizar herramientas jurídicas, pero que esencialmente tiene como arma superior la humanidad. Por eso es que estamos hablando que estamos combatiendo un régimen que es criminal de lesa humanidad. Es decir, que son los crímenes más graves que se pueden cometer contra el ser humano. Entonces, como están cometiendo esos crímenes contra nosotros no podemos seguir ofreciendo un clavel, porque nos van a matar, nos van a terminar de destruir como sociedad. Entonces, ¿qué tienen que hacer los líderes?
Bueno, asumir el liderazgo, darse cuenta que efectivamente estamos ocupados por unos narcotraficantes, por un ejército de ocupación que le pone uniformes a verdaderos delincuentes, que no les tiembla el pulso para matar a un muchachito de 17 años, o a Pernalete, clavarle a quemarropa una bomba lacrimógena y reventarle el corazón en 1000 pedazos, no les tiembla el pulso. Bueno, a esos señores no se les puede combatir con un clavel y hablándole bonito, porque no les importa un carrizo a la humanidad, porque están drogados, porque son unos delincuentes de que nacieron, porque están ideologizados y entrenados para matar, para asesinar al pueblo venezolano. Entonces, un político que diga que eso se combate con una rosa es un político que merece, bueno, sinceramente, que yo no sé, pero vamos al punto, porque entonces fíjese, cantar en la ducha de su casa. Ya dilucidado el tema de que, bueno, de que como la fuerza militar está infiltrada por estos sujetos que actúan de forma delictiva y criminal contra la población, y que eso debería ser entendido como un problema regional y global. Así y por lo tanto debería haber una acción militar global. Con eso entiendo que ese es su planteamiento, pero con el apoyo de los venezolanos. Está muy bien, pero ahora el planteamiento es el siguiente: usted está describiendo a una clase política que ha pasado los 2 últimos años buscando a Dios por los rincones y tomándose selfies y tomándose fotos y haciendo actividades de campaña cuando un gobierno criminal le ha declarado la guerra a la ciudadanía. Entonces, usted confía de verdad que esa clase política, no es como inútil hacerle un llamado a esa clase política a estas alturas, que han pasado 2 años perdiendo el tiempo, según lo que estamos describiendo acá? O sea, no es como un poquito confiar demasiado en que van a, dentro de todas las tramoyas politiqueras que hay en esa asamblea y en esa mesa de la unidad, no es como demasiado pedir. Es demasiado pedirle a ellos, pero es que yo no se lo estoy pidiendo realmente a ellos, se lo estoy pidiendo al país, a los 15 millones de venezolanos que votaron por ellos, que se lo exijan. Y que si no lo van a hacer, que expliquen por qué no lo van a hacer. La respuesta no puede ser la que están dando, hablando de estética masculina y cosas por el estilo, y descalificando personalmente a quienes hacen las propuestas, o hablando de que son fantasías y utopías, y ponerse a hacer recursos con personas que pueden ser perfectamente bien representantes del mismo régimen. Es decir, tienen la obligación de responder. El país tiene la obligación de exigírselo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Es decir, yo no veo realmente otra salida, porque lo otro sería pasarle por encima a la Asamblea Nacional y hacer algo con los ciudadanos. Pero el problema que nosotros tenemos aquí, y eso es lo que yo trato de explicarle al país, que lamentablemente ya tenemos esa Asamblea Nacional. Quizás eso lo pudimos haber hecho si la Asamblea Nacional estuviera en manos del gobierno, formalmente hablando. Entonces tú podrías decir, todas las instituciones del país están secuestradas y no nos queda más remedio a los ciudadanos que hacer esto que estoy planteando, no con la asamblea, sino nosotros los ciudadanos, buscar esa coalición internacional, organizarnos con los políticos de oposición de verdad y hacer lo que hay que hacer, ¿no? Pero como está la Asamblea Nacional, a la hora de conseguir los apoyos internacionales que son fundamentales para lo que yo estoy planteando, si se hace en paralelo, la Asamblea Nacional va a decir, no, eso es un golpe de Estado, eso es inaceptable, y nosotros no apoyamos eso. Entonces la comunidad internacional nos quita el piso y no logramos esa coalición, no solamente militar, sino todo el apoyo económico, todo el apoyo financiero, todo el apoyo moral, todo el apoyo mediático que necesitamos de la comunidad internacional. No podríamos conseguirlo. O sea, hay que usar la Asamblea Nacional como la institución legítima, legitimada en las elecciones, en las últimas elecciones verdaderas que hubo. Porque es la que tenemos, Daniel. Entonces, si esta gente no lo hace, está traicionando al país, y el país tiene que entender que está siendo traicionado. Entonces, básicamente la exigencia es que los venezolanos, nosotros, hagamos la presión para que la Asamblea Nacional no pueda evitar hacerlo. Gracias a Dios tenemos tiempo. Sí, vamos a hacer la y a la vuelta seguimos desarrollando el tema que está muy interesante. Vamos al regreso, para que sepan los oyentes, le vamos a dar la palabra a los oyentes a través de las llamadas y de sus comentarios por las redes sociales. Vamos al corte y ya regresamos. De vuelta en Y Así Nos Va. Tenemos varias preguntas. Una de ellas me parece particularmente pertinente y la voy a empatar con otra cosa que me viene revoloteando en la mente desde hace rato también.
Y nos dice Francisco Almeida, muy bueno el planteamiento del doctor Sosa, pero quiero saber cómo quedaría el CNE en esa operación. Esa es una parte de la pregunta y tiene que ver con algo, entiendo que está en las 20 propuestas que usted está haciendo, y que deriva en una elección, en un tiempo perentorio. Entiendo que está una elección, el gobierno de Julio Borges sería un gobierno provisional, habría una elección presidencial. Primera parte, ¿con qué CNE? ¿Cómo haces con el CNE? ¿Lo destituyes al igual que el TSJ? ¿Y quiénes son los eventuales candidatos para eso? O sea, ¿podría haber un candidato del chavismo en esa elección, por ejemplo? Es una pregunta pertinente. Y la segunda tiene que ver también con esa visión de la Asamblea Nacional como último reducto a la institucionalidad, que está opuesta a esa especie de mano o de pulpo que se ha metido en todos los rincones del país, que es el chavismo a través de Nicolás Maduro. Y ahora hay una nueva variable en la ecuación, que es que tienes a la fiscal general de la República, de alguna manera jugando para atrás a Nicolás Maduro. ¿Usted respaldaría las acciones de la fiscal, toda vez que también es un poder público y que ahora está, reitero, tratando de truncar el tema de la constituyente? A mí, Neomar, me ha parecido peligrosísimo el tema de estar apoyando a la fiscal. Yo me mantengo muy reservado en ese sentido, soy muy conservador en mis análisis, porque ya son 19 años de tiranía y nosotros sabemos que el régimen es especialista en colocar fichas dentro de la oposición que encantan serpientes, o sea, confunden a la oposición, les dice que ya están con nosotros y lo que están son respondiendo a los intereses del régimen. Cuando la fiscal fue al Tribunal Supremo de Justicia en estos días, para mí, para el tema de las condiciones comiciales de la constituyente, para mí eso fue una trampa y se lo advertí al país, porque el objetivo nuestro tiene que ser desconocer por completo este Tribunal Supremo de Justicia, no investirlo en ningún tipo de autoridad sobre nosotros. Y ese presupuesto ya existe, no hay que demostrarlo. Es decir, ahorita la fiscal está hablando de meter una cantidad de recursos para, bueno, que destituyan una serie de magistrados que no reúnen las condiciones. Pero es que eso es evidente que no reúnen las condiciones. La forma como lo fueron nombrados por Diosdado Cabello Express, ya pública y notoriamente se sabe que no se siguieron los procedimientos constitucionales para el nombramiento de estos magistrados. Entonces lo que tiene que hacer la Asamblea Nacional y el país es desconocer a ese tribunal, no adherirse a la acción de una fiscal que está, por supuesto, robusteciendo al Ministerio Público. El país está diciendo que el Ministerio Público es una institución prístina cuando tiene 18 años siendo cómplice de los peores crímenes que se han cometido en Venezuela en toda su historia. Entonces, de repente la fiscal se pasó a nuestro lado, decidió ser institucional y entonces vamos a apoyar todo lo que haga. Yo invitaría al país a ser mucho más precavido en ese sentido y mucho más cauto y no estarse sumando hasta que efectivamente no se den señales definitivas de que el Ministerio Público está actuando de una manera correcta. Para empezar con el tema de los presos políticos, que empiecen por soltar a los presos políticos que están metidos en la cárcel porque se siguieron procedimientos totalmente envenenados y viciosos por parte de la Fiscalía. Entonces, lo que tiene que hacer el país y la Asamblea Nacional es desconocer al Tribunal Supremo de Justicia actual, no darle el más mínimo poder sobre nosotros. Cuando uno le mete un recurso al Tribunal Supremo de Justicia y está esperando una respuesta, claro, lo faculta, ¿no? Lo está facultando, sí. está haciendo uso de él como una autoridad, como un poder sobre ti. Y eso es exactamente lo que tenemos que evitar. Entonces lo que el país tiene que exigirle a la Asamblea Nacional es que de una vez definitivamente diga que ese Tribunal Supremo de Justicia es ilegítimo y pase entonces inmediatamente a seguir todos los procedimientos necesarios para nombrar en tiempo récord a los magistrados que van a sustituirlo. ¿Dónde van a despachar esos magistrados? Bueno, pueden despachar desde la misma Asamblea Nacional. El punto es, como digo, o sea, todas estas son acciones que se concatenan en paralelo. Es decir, tú nombras ese Tribunal Supremo de Justicia, pero inmediatamente también tienes que nombrar al gobierno provisional, a las dos cosas a la vez. Entonces, la seguridad que va a tener ese Tribunal Supremo de Justicia es la misma seguridad que tiene que tener el gobierno provisional. Y aquí es donde tenemos que hablar de todo el tema de militar, que evidentemente también nos tiene que acompañar. Esto no es una acción aislada que se tiene que tomar, bueno, vamos a nombrar el nuevo Tribunal Supremo de Justicia y ya, no, es una cantidad de acciones, una cantidad de estrategias que van a suceder en paralelo.
tú nombras Tribunal Supremo de Justicia, también nombras el gobierno provisional, también haces una convocatoria de calle para que el país entero se paralice en apoyo de este gobierno provisional y en desconocimiento del gobierno ilegítimo, y haces una convocatoria inmediata a la comunidad internacional para que también te apoye. Entonces, tú formas todo un poder simultáneo que va a ser el que te va a proteger las decisiones y que convocas unas elecciones, entiendo. Y, entonces, cuando tú preguntas, Omar, en cuanto a las elecciones, evidentemente, una vez que tú tienes estas acciones en marcha y este gobierno provisional está actuando, que lo primero que tiene que hacer es pacificar al país, tiene que acabar con los colectivos, es decir, frenar a los colectivos, a las milicias, ponerlos a derecho, frenar a las Fuerzas Armadas de Ocupación Cubana. Una vez que tú tengas pacificado al país, evidentemente tú nombras, tú convocas elecciones libres y generales para entonces que haya un libre juego democrático y participen todos los candidatos que se consideren candidateables. Pero para eso previamente, evidentemente, la misma Asamblea Nacional tiene las atribuciones para nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral, porque los rectores actuales igual tienen sus periodos vencidos y no cumplen con los requerimientos constitucionales para ser rectores. Tenemos llamadas. Tenemos muchos comentarios acá, para que vean cómo está el ánimo, ¿no? A ver. Señor Reinaldo da Costa dice: amigos cabilleros, el doctor Juan Carlos Sosa Puro es una de las mentes más claras que hay en este momento en Venezuela para ayudar en esta grave crisis. Y por otro lado, la señora Erika Mesa dice: ese señor definitivamente está divorciado de la realidad. Qué falta de respeto con los que hemos ido a las marchas. Él sí está politiqueando. Pero vamos a ver si el ánimo se revela igual en la llamada telefónica. Vamos a ponerle los audífonos al doctor Juan Carlos Sosa para que pueda escuchar las llamadas que ya están esperando en la línea. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Carmen Díaz de San Bernardino. Adelante, señora Carmen Díaz. Oiga, a mí me parece muy sabia lo que le está proponiendo el doctor, pero a su vez muy mágico, tal como él decía anteriormente, porque vamos a tener un país dividido en dos, que es una propuesta mía. Yo siempre digo, esto se arregla si nos dividimos. Ahí tenemos ejemplos en el mundo: Corea del Norte, Corea del Sur, Alemania Oriental, Alemania Occidental, y así se van a arreglar las cosas. Bien, ¿qué dice ante este planteamiento el doctor Juan Carlos Sosa? Es que no, porque el 90% del país apoyaría esta propuesta, es decir, no nos estaríamos dividiendo, y el 10% restante, mucho de ellos también se va a sumar a esta propuesta. Los que van a quedar arrinconados son los delincuentes, es decir, los representantes del régimen cubano, los narcotraficantes. Esos son los que vamos a tener que combatir. Pero el pueblo venezolano no va a estar dividido, porque inclusive aquellos que en un momento determinado simpatizaron con el proceso se han dado cuenta que esto es una farsa, que es una estafa completa. O sea, personas que en un momento determinado creyeron en Chávez, creyeron porque pensaron que sus condiciones de vida iban a mejorar, no que 19 años después iban a estar comiendo basura y se les iba a enfermar su abuelo o su mamá o su hermano y no iba a conseguir las medicinas para poderle salvar la vida. Entonces yo creo que no estamos divididos, yo creo que el país entero apoyaría esta propuesta. Bueno, aquí hay una señora indignadísima, para variar, ¿no? Se llama Edith González, sí. Y entiendo que es de Latillo y milita en Primero Justicia. Ella dice: nefasto escuchar a Juan Carlos Sosa Puro a pedir una invasión extranjera, jamás apoyaría eso. ¿Usted está pidiendo una invasión extranjera? Para nada, es que ese es el problema, cuando no se entiende o no se escucha lo que uno dice. Yo fui muy claro en decir que sería una coalición militar venezolana convocada por un gobierno venezolano legítimo que entiende que tenemos unas fuerzas armadas de ocupación que no se van a salir con claveles y rosas y que hay que sacarlos a la fuerza. Entonces puse como ejemplo el caso de Álvaro Uribe Vélez en Colombia, que es un presidente extraordinario y que lo quieren muchísimo los colombianos. No fue un traidor a la patria cuando creó una coalición militar con el ejército americano para combatir al ejército de ocupación de narcotraficantes que tenía en Colombia en ese entonces, que ahora lo tenemos nosotros aquí en Venezuela. Entonces, básicamente, ya los precedentes internacionales existen. Estaríamos resolviendo el problema a los venezolanos, y eso es una forma de resolverlo. Buscar apoyo militar donde lo consigamos para enfrentar unas fuerzas de ocupación que están destruyendo nuestro país. Yo no veo. Tenemos 4 llamadas en línea, les rogamos a los oyentes que sean bastante precisos. Vamos a tratar de pasarlas responderlas y pasarlas todas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? José Moncada. Adelante, señor Moncada.
Mira, yo creo que el señor que está ahí en el programa, no sé si está en el país de las maravillas, donde había democracia, donde realmente podíamos tener tiempo para hacer todo lo que está planteando. Ay, Sí, me parece muy buena la idea, pero es totalmente, y disculpen la palabra, alocada. Bueno, entonces, usted está en el país, porque el otro día un diputado dijo que para llamarlo usted había que marcar un número en el exterior. Me imagino, es el país de las maravillas. ¿Qué código es ese? El país de las maravillas. Rapidito la respuesta. A mi hijo le dispararon 9 disparos el otro día en una marcha por estar en el país de las maravillas. El país de las maravillas, yo quisiera saber entonces cuál es su solución. Seguir marchando indefinidamente con unos palos y unas piedras y enfrentándonos a unos asesinos que están destruyendo nuestro país. Eso no es más fantasía. Poner a un muchachito de 17 años con un escudo de cartón a enfrentar a unos asesinos. Para mí eso es mucho más fantástico, pensar que vamos a resolver el problema de esa manera. Vamos a escuchar más telefónica. oyentes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Aló. Su nombre, señora, por favor. Aló, Josefina Perroni. Adelante, señora Perroni. Miren, yo quiero hablar con ustedes porque yo soy de la parroquia de La Pastora. Ajá. ¿Verdad? Yo viví la situación de esta mañana. A nosotros nos encerraron desde la madrugada porque todo el Tribunal Supremo estaba cerrado. Así es. Todo el Tribunal Supremo. Ahora yo quiero saber cómo fue. Sí. Aló. Perdimos comunicación. Con la Tenemos señora. otra llamada en línea. Buenas tardes, rapidito, por favor. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? ¿De dónde nos llama? Aló. Sí, amiga. Buenas tardes, ¿Con mis quién cabilleros. ¿Con quién hablamos? ¿Con quién La señora Aura Coronado. Aura, bienvenida. Adelante. ¿Cómo están? Mire, no es el país de las maravillas. Ajá. Es el país de la realidad. El doctor tiene toda la razón. Y le digo a toda Venezuela, presten atención a todo esto e igualmente a la unidad democrática. Presten atención y pongamos los pies sobre la tierra. Pongamos los pies sobre la tierra y vamos a ir con los pies sobre la tierra al corte y al regreso las palabras finales del doctor Juan Carlos Sosa Puro. Ya venimos. De vuelta, ya estamos en los minutos estamos finales. En la recta final. El gran planteamiento es el siguiente. Bueno, aquí me dice un oyente que me pasa, que estoy demasiado manso. Estoy demasiado tranquilo. Porque hoy el papel de áspero lo hace Juan Carlos Sosa. Bueno, no sé a qué se refiere la señora. Juan Carlos ha explicitado muy bien su propuesta. Mi planteamiento viene siendo el siguiente. Yo, la propuesta, hay varias propuestas más o menos parecidas. Creo que es el doctor Enrique Aristigueta que ha planteado un gobierno de transición. Se han planteado algunas... Jesús Petit Acosta, que fue el procurador general. Correcto, han planteado algunas medidas parecidas. Mi problema con todas las propuestas, inclusive con lo que está haciendo la fiscal, yo leí la propuesta, el recurso interpuesto por la fiscal, me quedé horrorizado. Y yo, bueno, ¿cómo se van a adherir a eso si la señora está invocando el legado de Chávez? O sea, ¿de qué me estás hablando? Mi problema está en que las propuestas parten de la defensa de la Constitución bolivariana. Y yo considero, como ciudadano, que esa Constitución contra la cual voté en el 99, y cuya reforma voté en el 2007 y contra cuya enmienda voté en el 2009, yo considero que esa Constitución es la columna vertebral de este desastre. Por lo tanto, habría que partir por el desconocimiento de esa Constitución, invocando el derecho natural y el derecho internacional. Pero, por supuesto, hay un planteamiento que usted ha hecho, hay un planteamiento que han hecho otros, pero el problema está en materializarlo. ¿Usted cómo se ve, Juan Carlos Sosa, en medio de todo esto? Porque la gran pregunta en un país presidencialista como el venezolano es, bueno, Juan Carlos Sosa quiere ser presidente y ese es el planteamiento que él está haciendo. Juan Carlos Sosa, él quiere ser candidato a qué? ¿A qué quiere ser candidato Juan Carlos Sosa Puro? ¿Qué gana Juan Carlos Sosa Puro con esta propuesta? Bueno, yo soy un venezolano que está montado en el mismo barco que tú y que todos los que nos están escuchando y veo que ese barco se está hundiendo y yo me estoy hundiendo con él. Yo no tengo ninguna aspiración política, es la realidad. Yo no estoy haciendo esto porque tenga pretensiones individuales. De hecho, yo estaba en mi vida privada, ya yo me había decidido retirar completamente del escenario público, pero me parece que el momento, la realidad actual es demasiado crítica. Estamos a unos días de que evaporen la única posibilidad que yo veo en este momento, que es utilizar esa herramienta que el país decidió tener, que es la Asamblea Nacional,
porque el país decidió. Yo antes de eso, ante esas parlamentarias, estaba proponiendo otras alternativas, otras vías al país. Juan Carlos, aquí te dice, por ejemplo, Efraín Sabarce, que es un periodista deportivo muy reconocido, dice que tú en el 2015 estabas llamando a la abstención en esa elección parlamentaria. No, yo no estaba llamando a la abstención, yo estaba diciendo que yo no iba a votar en esa elección, y estaba explicando al país por qué era estéril votar en esa elección, porque, y bueno, y el tiempo me ha dado la razón, se está demostrando que tenía razón. La Asamblea Nacional no ha hecho nada con el pretexto precisamente que hay una dictadura que le está impidiendo hacer lo que tiene que hacer. Entonces yo lo que estoy diciendo, ya que la Asamblea está allí, entonces no hay excusa. Vamos a utilizar la fuerza de la calle, vamos a utilizar la fuerza que tienen la argumentación que los llevó a ustedes a la Asamblea Nacional, y entonces vamos a operar, vamos a utilizar entonces la Asamblea Nacional. De verdad, mi planteamiento antes de las elecciones de 2015 era que nos iban a meter un caballo de Troya ahí, y que la dictadura, aunque ganáramos, iba a tener infiltrados que iban a impedir que la Asamblea Nacional actuara, y eso es exactamente lo que está pasando. Yo proponía otras vías, pero como se creó la Asamblea Nacional y ahora está la Asamblea Nacional ahí, no nos queda más remedio que morir con la Asamblea Nacional. Entonces lo que estoy exigiéndole al país es que quitémosle la máscara a los infiltrados que yo preví que íbamos a tener, porque precisamente por eso me oponía a las parlamentarias, porque sabía que íbamos a tener esos infiltrados dentro de la Asamblea Nacional. Vamos a quitarle las máscaras y vamos a presionar de tal modo, de tal forma a la Asamblea Nacional que no le quede más remedio que actuar. Y si no actúa, por lo menos que el país se dé cuenta que no fue que no actuó porque hay una dictadura que se lo impide, porque antes de las parlamentarias esa dictadura ya estaba ahí, que no está actuando porque hay una cantidad de traidores dentro de la Asamblea Nacional que no permiten la actuación de la Asamblea Nacional, que es lo que me dicen a mí en privado algunos diputados. ¿Son la mayoría o son individualidades, Juan Carlos? Son individualidades, son algunos partidos en concreto que están impidiendo que la Asamblea Nacional lleve a cabo su función. Nos tenemos que ir, ya se acabó el programa, pero creo que es necesario leer lo que está diciendo en este momento la diputada Elsa Solórzano. No sé, bueno, saludos a la diputada Elsa Solórzano si nos está escuchando. Dice lo siguiente: no caigamos en manipulación de la dictadura. Para acudir a instancias internacionales es obligatorio agotar las nacionales en sede judicial. Cuando el Tribunal Supremo decide sin lugar recurso de la Fiscalía, abre la puerta a instancias internacionales, las cuales ejerceremos todas. Mientras tanto seguimos en la lucha en Venezuela, seguimos en la calle y seguimos cumpliendo con nuestro deber. Por eso mañana iniciamos en la Asamblea proceso de designación de nuevos magistrados conforme a los lapsos legales. Bueno. Es decir, que la Asamblea pide tiempo, pide taima. Pero están hablando de nuevos magistrados. Que nos esperemos. Lo que pasa, eso viene con un delay, pero nunca es tarde, ¿no? Le agradecemos mucho, doctor Sosa Pula, por haber venido al programa. Muchísimas gracias. Y por haber estado con nosotros acá exponiendo su propuesta. Y a ustedes, muchas gracias por habernos escuchado y haber sido copartícipes de este programa hoy. Mañana tendremos un programa especial, y quiero decirlo de una vez, con el caso del profesor, de nuestro amigo Sergio Contreras, preso político de este gobierno. Mañana conversaremos con sus alumnos, con la gente de la comunidad de la Universidad Católica y con su familia, luego de haberse cumplido todo este tiempo de su detención. Y por supuesto nosotros no podemos hacer menos que solidarizarnos con su familia y con él ante este atropello el que está siendo víctima. Mañana, el martes de los presos políticos, estaremos hablando del caso de Sergio Contreras. Por ahora nos despedimos. Muchas gracias a todos, hasta mañana.